Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por contar conmigo, Pilar, a toda la asociación AMES por esta estrecha colaboración que tenemos entre pacientes y sociedades científicas y profesionales. Enhorabuena a mis compañeros, el doctor Barragán, la doctora Alicia Pérez, pues es una maravilla y es una forma de integración, pues profesionales que vengan un fin de semana a esta maravillosa ciudad y compartamos un rato agradable. Yo soy médico de familia. Sí, sí, perdón. Soy médico de familia, soy coordinador en el Centro de Salud de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, y soy coordinador del Grupo Nacional de Neurología de Semergen, la Sociedad de Atención Primaria. Y os voy a cambiar un poco el palo, os voy a hablar de cronicidad, envejecimiento, lógicamente, dada la evolución que llevamos en esta sociedad, y un poco de la colaboración que tenemos entre las dos entidades. Por daros un poco cifras, ya que vivimos en un mundo de cifras y dar titulares, contaros que cada segundo dos personas cumplen 60 años en el mundo. He considerado los 60 años como edad en la que edad avanzada, ¿no? Actualmente unos 50, sí, luego os lo especifico. No es un dato mío, es un dato de la OMS, no os preocupéis porque luego os lo desgranaré, porque no es justo este corte, ¿eh? La OMS lo clasifica así un poco, es por dar unas cifras. Evidentemente está obsoleto. Anualmente, pues 58 millones de personas llegan a los 60 años. ¿Y qué ocurre en nuestro país? Pues que las personas de 65 años, aquí se toma un corte de edad administrativa, que es la edad de jubilación, de momento. Y representan un 20% de la población, es decir, 8 millones y medio de personas. 2060 se doblará y seremos pues 16 millones de personas, un 33% de la población. Bueno, estos son cifras frías, pero tienen su consecuencia. La velocidad de envejecimiento es de 60 segundos por minuto en todas las personas, pero no todos envejecemos igual, ¿eh? Hay gente que envejece de una forma diferente. Y esta es una gráfica en la que quiero que veáis un poco la evolución que hemos tenido de la esperanza de vida en España en los últimos 100 años. Está cogido el corte desde 1910, donde la esperanza de vida, la media, era de unos 40 años escasos. Actualmente, donde es unos 83 en mujeres y 78, algo en varones. Bueno, la hemos doblado. Inicialmente, el porqué de esa edad tan baja de 40 de esperanza de vida a principios de siglo, pues porque había una alta tasa de mortalidad infantil. Los niños se morían en los partos o en el posparto o en edad infantil. Había una alta tasa de mortalidad infantil. Posteriormente, en los años 12, ¿no?, que fue cuando la epidemia de la gripe del 18, el 19, perdón, hubo una gran pandemia donde bajó mucho la esperanza de vida hasta los 30 años. A fijaros un poco la evolución. Posteriormente, después, pues, con las mejoras económicas, se controló la mortalidad infantil, pues ascendió de más de 50 años hasta los años 30, 36, que fue cuando tuvimos la guerra civil y ahí descendió. Posteriormente, las mejoras en higiene y sanidad hicieron incrementar la esperanza de vida en España y fuimos ascendiendo paulatinamente, también gracias al control de las enfermedades cardiovasculares y a la prevención en salud. Fuimos creciendo hasta 2010, donde ya os comento que prácticamente una media son los 80 años. ¿Qué pasa? Que hemos logrado controlar las enfermedades agudas gracias al desarrollo de los antibióticos, desarrollo de las vacunas, la prevención e higiene.
y ha habido un crecimiento constante de la esperanza de vida. De forma que aproximadamente de los niños, se dice que los niños que nazcan ahora, la mitad llegarán a los 100 años. Es decir, que hemos estado ganando en esperanza de vida, y esto es un logro importante, un envejecimiento sano, saludable, activo, ¿eh? Evidentemente mayor en mujeres, donde tenéis más esperanza de vida. Y actualmente le hemos ganado a los japoneses, donde ya tenemos más esperanza de vida que ellos incluso. Y la expectativa es que lleguemos a 2065 con una esperanza de vida de 91 años en mujeres y 88 en varones. Aproximadamente cada 4 años estamos ganando uno en esperanza de vida. Bueno, pues esto es un logro no solo de la medicina, esto es un logro de muchos factores, sociales, por la paz, por seguridad. Es decir que... Pero también tenemos un problema, ¿no? Porque es una sociedad envejecida, y es una sociedad que vamos a tener altas tasas de dependencia, es decir, que las personas que mantienen en edad productiva, por así decirlo, tanto por debajo de los 16 años como por encima de los 65, ese tramo de edad soporta, entre comillas, al resto, ¿no? Y tenemos unas tasas de dependencia que en 2012 eran de un 50%, pero van a crecer en 15 años hasta un 87%, es decir, un porcentaje de la población que soporta a la población no activa, pues es alto y va ascendiendo. Esto ocurre en España, pero ocurre también en el resto de la sociedad occidentalizada. Y luego tenemos las tasas de enfermedad crónica, que evidentemente también están en ascenso. Enfermedad crónica y discapacidad. En esta tabla por edades, pues evidentemente cuanto más jóvenes, menos tasa de enfermedad crónica y menor discapacidad. Pero a medida que avanzamos en edad, en esta tabla vemos que las tasas de discapacidad pues llegan a tasas del 30% a partir de 75 años, que es alto. Y de enfermedades crónicas, pues como veis, a partir del 90% de los mayores de 60 años con una enfermedad crónica. No quiere decir que sea discapacitante. Y como veis aquí enfrentadas las dos tablas, vemos la evolución del número de pensionistas, que ha crecido ostensiblemente, frente a la evolución de la tasa de natalidad, que ha descendido notablemente. Por tanto, tenemos ahí un conflicto que tenemos que saber resolver, porque no nacen niños suficientes como para esta población envejecida pues tenga la suficiente pues cobertura social, sanitaria. Bueno, esto es un esquema de 4 provincias aleatorias de población y tasas de población en edad de más de 60 años, que es una edad cogida por la OMS, pero realmente una persona actualmente de 75 años respecto a hace 15 o 20 años tiene la misma aptitudes físicas que podía tener una de 60. O sea que hemos ganado mucho afortunadamente en capacidades. En poblaciones o provincias como Orense, que está muy envejecida, sobre todo el noroeste de España, pues tienen tasas de personas de edad mayores de 60 años de un 36%, en este caso en Orense, o Asturias un 30%. Hay otras más jóvenes, como son las Islas Baleares, que no llega a un 20%, pero no es lo normal. Y cada vez tenemos más personas que viven más de 100 años, y en un porcentaje pues cada vez más mayor, y sobre todo con una calidad de vida digna, que es de lo que se trata. Bueno, esta es mi provincia, y un poco porque veáis que se va a quedar muy, muy, muy envejecida y despoblada, y se va a perder prácticamente en
2020, que es dentro de 2 años, un 5%, y en 2029, pues un 8,5% menos, ¿eh? Pero ¿cómo es la sociedad envejecida ahora? Pues es una sociedad diferente a la que teníamos hace 15, 20 o 25 años. Cada vez es una sociedad que consume más recursos, es más activa, viaja, tiene pues influencia sobre el resto de la sociedad. E incluso pues hay campañas enfocadas a este tipo de población. Pero claro, no es lo mismo envejecer satisfactoriamente que envejecer pues con una enfermedad crónica o degenerativa. Por tanto, hay una diversidad de envejecer y una heterogeneidad. Y en el caso de los pensionistas, pues ahora, como podéis ver, tienen su presión sobre los organismos que nos gerentan, ¿no? Y son influencia. Y cada vez más. Y ejemplos de envejecer saludablemente, pues los tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una actriz, Connie Sawyer, que bueno, ha participado en un montón de proyectos y falleció recientemente, el año pasado, a los 105 años, trabajando, ¿eh? Connie Sawyer. O esta encantadora señorita Doris Lessing, que fue premio Nobel de Literatura a los 87 años, con lo cual las personas de edad avanzada cada vez hacen más cosas y mejor, ¿eh? Este compañero galeno japonés, bueno, estuvo trabajando hasta sus últimos días, dedicando 18 horas al día trabajando. Y para él era un poco lo que le daba la vida, ¿no? Publicó más de 150 libros y bueno, pues lleva una vida muy modestita. Hacía, ¿qué era lo que le motivaba a él? Pues el trabajo, ¿eh? Este también compañero galeno, José Ramón Díaz de Durana, que también falleció recientemente, hace poquito, pero este hombre pues ha estado 43 años ejerciendo su profesión y otros 40 jubilado. Y es de Álava, es de Vitoria. Fue otorrino, ginecólogo, cirujano, traumatólogo, odontólogo, es decir, un, un auténtico portento porque ha sido muchas cosas. Por tanto, también es una forma de envejecer sana, activamente y saludablemente. Y si tenemos a alguien vivo es Carlos Soria. Carlos Soria es un alpinista, para los que no lo conozcáis, que ha subido 14 8000 por encima de los 65 años. El último, en noviembre pasado, estuvo en el Annapurna con 78 años subiendo el Annapurna, que bueno, tiene un mérito que yo creo que yo no lo subo y tengo la mitad de edad. Pero bueno, y además es prudente porque sabe decir cuándo seguir y cuándo no. Y este hombre, que es un italiano, que a mí me encanta porque con 102 años pues ha sido campeón del mundo, vino a Barcelona y en salto de longitud, bueno, saltó 83 centímetros, pero bueno, es un logro, ¿eh? Es un logro, 83 centímetros. Una persona de 105 años sigue activo, sigue queriendo participar en eventos deportivos, y él contaba aquí que a los 50 años era perezoso y fumaba. Y cambió los hábitos saludables y ahí lo tenemos con esa edad pues haciendo cosas. Es decir, que cada vez hay más gente de edad avanzada que hace cosas que ya son hasta normales, por así decirlo, ¿eh? Bueno, y si recurrimos a algunos científicos que tienen cierto peso a nivel mundial, pues este hombre, Audrey Dugrey, al cual yo sí tuve la oportunidad de estar con él en una ocasión, y este hombre pues dice que el envejecimiento es simplemente una enfermedad que se puede tratar. Bueno, a veces tiene axiomas un poco polémicos, pero dice que el envejecimiento con financiación suficiente se podría llegar a curar, que lo equipara a una enfermedad más. Bueno, en fin, incluso pues bueno, que no habría límite de edad. Tan solo dice que con las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer pues no se podría frenarlas del todo, pero el envejecimiento en sí, al ser un proceso inflamatorio, pues podríamos llegar a controlar. Es verdad que muchas de las grandes empresas a nivel mundial, tanto
tecnológicas como de las redes a nivel de Internet, pues han volcado mucho dinero en el envejecimiento. Yo creo que hay dos grandes líneas de investigación ahora mismo. Una son el Big Data, el manejo de los datos. El manejo de los datos, quien tiene los datos tiene el poder. Y es verdad que cada vez pues tienen más datos nuestros, y con esos datos, a nivel médico quiero decir, pues hayan algoritmos de los cuales pues se puede llegar a predecir el si vas a tener determinada enfermedad, o cómo va a ser tu enfermedad, o cómo vas a responder a determinados tratamientos. Y otra es el envejecimiento. Y el envejecimiento se está destinando pues bastante dinero. Este es un poco como un gurú del tema. Pero bueno, nuestros pacientes, pues la realidad es que son diferentes a los anteriores. Este es un proyecto que hicimos de envejecimiento, nuestro grupo de trabajo, junto con algunos personalidades como Carmen Alborch, como el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Ángel Quesada, Teresa Zabel, que es una medallista olímpica. Y bueno, pues era un poco puesta en común de qué era el envejecimiento, y qué suponía el envejecimiento desde el punto de vista de estas personalidades, al cual nosotros pues participamos con nuestra opinión un poco más clínica, más médica. Para Sonia García, que es una directora editorial del grupo Senda, de publicaciones para mayores, decía que la edad biológica, el estado de salud físico, emocional e incluso el entorno sociocultural es un poco integran las personas mayores. Para Ángel Quesada, al ser mayores, cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Para Teresa Zabel es cuando te dejas vencer por la vida. Para Manuel Nevado, que es un licenciado en psicología clínica, es cuando dejamos de ser jóvenes. Para Sabina es que es una gran putada, pero bueno, este hombre es más destructivo en su obra musical, ¿no? Y Miguel de Unamuno decía que todo el mundo quiere llegar a ser viejo, pero nadie quiere ser. También la voz de la experiencia. Entonces siempre ha habido buscadores de la eterna juventud a lo largo de la historia. De hecho, se ha descubierto alguna sustancia en la isla de Pascua, que es la rapamicina, unas bacterias que crecían en esa zona, donde se veía que producían una sustancia antioxidante que detenía el envejecimiento en células. Pero nosotros no somos células, o bacterias, perdón, no somos bacterias, que era donde se descubrió. Como sabéis, Cleopatra se bañaba en leche de burra para tener un envejecimiento o retardar el envejecimiento. El conde Saint Germain hacía auténticas barbaridades con plasma de gente joven, con jóvenes, se la bebía, en fin. Paracelso utilizaba metales. Y Sánchez Dragó, que también tiene unas particularidades en cuanto al envejecimiento, utiliza la melatonina, utiliza extracto de granada, y utiliza un hongo que se cultiva en Japón que se llama reishi, que dice que frena el envejecimiento y también sirve para mejorar pues el estado de salud a nivel óseo, cardiovascular, pulmonar, cerebral. Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas un poco pues en precaución, porque no hay elixires de la eterna juventud, no existen. Ahora os daré algunas recetas más simples. Se han hecho algunos estudios donde la combinación de hábitos saludables, que eso sí que se ha estudiado, se ha visto que sí que frena determinados aspectos del envejecimiento. El estilo de vida y las enfermedades crónicas pues las logra ralentizar. Y además evita el riesgo, la polifarmacia, el uso de muchos medicamentos, las visitas frecuentes a los servicios de urgencia, de los médicos de atención primaria o a los especialistas. Y eso sí que la combinación es muy de este tipo de hábitos es importante. ¿Y es la herencia un factor determinante para el envejecimiento? Pues creen que sí, que tener una buena herencia. Pues no mucho, es un 25% solamente. El resto son todos factores como estilos de vida, como la educación, por supuesto tener una buena nutrición,
tiene que ver con un montón de factores el envejecimiento. No solo es un logro médico, no es un logro médico, es un logro social, el haber tenido paz a nivel de nuestra reciente historia y tener una serie de acontecimientos vitales positivos, como no vivir solo, vivir acompañado, tener un propósito en la vida. Todo eso influye mucho a la hora de envejecer sana y saludablemente. Y se hizo un estudio por parte de National Geographic donde se buscó los sitios donde había más personas centenarias o próximas a 90 años y más. Y se vio que había 5 sitios. Uno era Loma Linda, en California, otro era en Costa Rica, en Nicoya, la isla de Icaria, en Grecia, Okinawa, en Japón, y en Italia, en Cerdeña. Estas 5 zonas se vio que tenían unas cosas en común. Y esas cosas en común eran que tenían una alimentación muy sana, tremendamente sana, vegetales, legumbres, fruta, etcétera. Cosas muy, muy simples. Caminaban todos los días, tenían una actividad física regular, que antes, como muy bien se ha dicho, la actividad física en miastenia, pues evidentemente es con precaución y en determinadas condiciones porque hay que adaptarla, hay que adaptarla. También tenían una cosa en común que era que tenían la siesta, hacían siesta, con lo cual nos han copiado. Tenían un consumo de alcohol moderado, pero continuo. Tenían un propósito en la vida, tenían un motivo por el que levantarse, el tener inquietudes por algo. Eran poblaciones que tenían una fe, tenían unas creencias religiosas bastante fuertes. Estaban acompañados por sus familias, es decir, no vivían solos, tenían una actividad social y familiar importante. Y eso es lo que se vio. Se vio que eran cosas muy simples por las cuales habían envejecido y habían llegado a esos niveles. En España hay dos zonas azules, que son una en Melide, en A Coruña, y otra en Málaga capital. Son las dos zonas que se ha visto que tienen mayores tasas de personas centenarias. Por tanto, las recetas un poco que se pueden dar en envejecimiento, y ya se decía desde el antiguo, en el Quijote, en el capítulo 52, decía Don Quijote a Sancho que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Por tanto, algo ya sabía Miguel de Cervantes. Hipócrates, por supuesto, nos decía que el alimento sea tu medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Y de los 3 ejemplos que puse yo, el doctor José Ramón Díaz de Durana decía que ser parco en comer, tomar ensaladas, verdura, mucha fruta, beber poco, no fumar y hacer ejercicio. Y nuestro amigo el japonés, que empezando que nunca te jubiles, bueno, pues, y si lo haces, pues mejor si es mucho después de los 65. Y el italiano Giuseppe Ottobani decía, él se fijó que otras personas de su edad hacían ese tipo de esfuerzos, de méritos, y él se preguntó que por qué no lo podía hacer él, y lo hizo. Por lo tanto, para un envejecimiento activo, saludable, no hay más que 3 cositas. Una dieta mediterránea, que la llevamos en nuestro país, que se ha visto que reduce el riesgo cardiovascular, de enfermedades cardiovasculares, previene o retrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y reduce también determinados tipos de tumores. Y se ha visto en estudios contrastados como el de vejiga, el de colon, pulmón. Un ejercicio físico adaptado, que reduce el riesgo de mortalidad prematura por ictus e infarto agudo de miocardio. Mejora, por supuesto, enfermedades del aparato locomotor, la depresión, deterioro cognitivo, pero siempre prescrito de una forma pues reglada. No salga usted a pasear a las 3 de la mañana en noviembre, pues no, o a las 3 de la tarde en agosto. Pues tiene que hacerse de una forma dirigida y clara y más adaptada en el caso de esta enfermedad. Y una correcta estimulación cognitiva, que es ejercitar nuestra mente, que muchas veces eso lo obviamos, y a medida que avanzamos en edad, pues
tenemos que estimularla, ¿no? Y trabajarla igual que el resto del organismo. Y son cosas muy simples, ¿no? Estimular el cerebro, ya que si somos diestros y utilizamos la derecha, pues utilizar, sabéis que el cerebro pues lo controla la parte derecha, la parte izquierda del cerebro, pues estimular la parte contralateral. Por ejemplo, pues abrir la puerta con la llave contraria o comer con la mano contraria, pues todo eso estimula el cerebro contralateral. Tocar un instrumento que no tiene por qué ser un instrumento complejo, sino simplemente hacer ritmo. Aprender un idioma siempre estimula mucho la mente. Ejercicios de cálculo, porque se ha visto que hay un término que es la neuroplasticidad cerebral, que determinadas zonas del cerebro que creíamos inactivas, ante la destrucción neuronal, esas células que parecen inactivas, pues ayudan y empiezan a funcionar, ¿no? Es un término bastante reciente que sí que el cerebro se puede pues de alguna forma llenar. Y como recetas del envejecimiento, no envejecer, complicado, ¿no? Elegir una genética buena, complicado también, ¿eh? Pero sí es verdad que se ha visto que cosas más simples como ser feliz funciona, mejorar el nivel educacional, controlar nuestros factores de riesgo cardiovascular, promover estilos de vida saludables, un ejercicio físico reglado, una dieta mediterránea y una restricción calórica. Y un poco hablando de cronicidad, ya que nosotros, en los sistemas de salud, y esto se hizo desde el Ministerio de Sanidad, que luego se transfirió a las comunidades autónomas, una estrategia de la cronicidad, donde se clasificó a los pacientes para poder nosotros estadiarles y manejarles mejor, tanto desde la atención primaria como en colaboración con las unidades, sobre todo en medicina interna, que llevan las unidades de crónicos. Y aquí concretamente en Castilla y León se hizo en 2013 82 millones de registros, donde la historia clínica se codificó a los pacientes en 4 estadios. Los pacientes con grado 0, los G0, donde no tienen una enfermedad, la enfermedad que tiene es aguda y controlable. Pacientes G1 con una enfermedad crónica inicial estable. G2 que tienen una enfermedad crónica o más de una, pero una más avanzada. Y los G3 donde ya es una enfermedad crónica que se ha inestabilizado. Y esa requiere, los G3 fueron donde se focalizó la mayor atención sobre estos pacientes, porque ya requerían asistencia social, más requerimientos sociales, con lo cual ya fue la cuarta pata del Estado que se intentó, que es la parte social, para atender a este tipo de pacientes, ya que son muy frágiles, son pacientes que tienen fragilidad, que en cualquier momento se nos pueden inestabilizar y requerir un ingreso hospitalario o un tratamiento porque precisan pues, una transfusión urgente, es decir, son pacientes a los cuales había que vigilar más. Y creamos subprocesos de forma que identificamos a los responsables para seguir estos subprocesos y la forma de registrarlos. En atención primaria, el equipo de atención primaria lo formamos médicos, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas, odontólogos, trabajadores sociales, etc. Bueno, entonces en función de estos procesos, pues hacíamos un registro y hacíamos una evolución para luego estar con una continuidad asistencial a nivel hospitalario de estos pacientes crónicos, siempre implicando evidentemente a la familia y haciendo controles pues telefónicos, presenciales, para poder manejarlos de alguna forma mejor y hacer un registro a nivel de historia clínica electrónica en atención primaria o atención especializada. Porque una vez que luego ya ingresan ante un evento que puedan sufrir, por ejemplo una fractura de cadera,
en la cual pues pueden ocurrir tres cosas: que no se recupere, desgraciadamente, que se recupere parcialmente y se integre en la sociedad, o que tenga algún tipo de secuela y requiera un seguimiento más. Y para eso, pues afortunadamente con la continuidad asistencial y la colaboración entre especializada y primaria, pues se elaboraron unidades de continuidad asistencial para este tipo de enfermos, de reintegrarles otra vez en la sociedad, en su ambiente, en su entorno, y que tuvieran un seguimiento más estrecho, ¿eh? De ahí un poco pues la importancia de tener primero una historia clínica común, que todavía no lo hemos logrado tener. Desafortunadamente es uno de los problemas que sí que tenemos que incidir, el tener una misma historia común, que manejemos y podamos ver entre distintos profesionales esa historia clínica, para que accedamos, tengamos todos la misma información de ese paciente, y no dupliquemos recursos primero, y tampoco pues hagamos cosas innecesarias por no tener el conocimiento. Por tanto, una historia clínica común es fundamental en la cronicidad. Tener una buena relación entre atención primaria y atención especializada, y un poco es en la línea en la que se está trabajando, sobre todo aquí un poco a nivel de Castilla y León, que es donde yo trabajo. Y nosotros utilizamos escalas para valorar a los pacientes crónicos. Utilizamos escalas para tipificar y clasificar este tipo de pacientes, tanto a nivel de la alimentación, como es valorar si está un paciente o no desnutrido. Valoramos si tiene o no dolor, con un tipo de escala que se llama escala visual analógica. Valoramos también escalas de actividades básicas de la vida diaria, que es el Bartel, que se hace informes sociales, que se presentan luego para la ley de dependencia. Se utilizan también escalas para las actividades instrumentales de la vida diaria, la de Lawton y Brody. Valoramos cómo está cognitivamente el paciente, si tiene algún tipo de deterioro, con el Mini-Mental, fundamentalmente. Valoramos también la dimensión afectiva, si tiene algún tipo de depresión, trastorno del ánimo, con la escala de Goldberg. Valoramos también la escala social con la escala de Gijón, y otro tipo de valoraciones, como la de actuaciones familiares o cuestionarios para la función familiar, en caso que haya una disfunción familiar o algún tipo de que podamos detectar, para que a nivel de la trabajo social pueda intentar solucionar ese tipo de problemas. Y nuestras competencias un poco ya más específicas como médicos de atención primaria, o que deberíamos de tener, o que deberíamos de exigir a nuestros médicos de familia, es que tengan capacidad de gestión clínica, científica, técnica, de relacionales, de bioética, que maneje, que de docencia, formación, que es fundamental en toda la patología crónica. Y por supuesto, pues cada vez se ha de impugnar la formación, información de todo, no solo de la cronicidad, sino patología por patología. Y un poco ya, porque estamos ya muy fuera de tiempo y que tendréis ya ganas de iros a comer, hablar, Pilar, un poco de nuestra colaboración, que se inició más o menos desde 2015, donde María del Carmen Altarriba fue la que inició un poco el proceso, y hicimos algún tipo de aproximación, y yo creo que ahora es la hora de impulsar un poco más a nivel nacional, pues este tipo de encuentros donde los pacientes, que debéis tener el empoderamiento y de tener toda la información para, junto con profesionales de atención primaria, que es en nuestro caso, comunicar, informar, conocer y concienciar de esta enfermedad a nivel nacional. Y para ello hemos hecho un
PowerPoint, hemos hecho una serie de sesiones formativas, tanto a nivel de AMES como a nivel de Semergen, que distribuiremos a compañeros de distintos centros de salud a nivel nacional, sobre todo en estas comunidades que tenemos, y si es posible al resto, de dar esas sesiones formativas que sí que son importantes para concienciar de esta enfermedad, porque es desconocida. Muchos compañeros no tenemos la suficiente manejo, porque tenemos a lo mejor un caso en nuestro cupo y ese caso pues tampoco lo vemos de forma continuada, incluso por falta de tiempo, pero yo creo que es fundamental este tipo de colaboración. Y la primera de las sesiones la íbamos a tener esta semana que viene en Segovia con el compañero Enrique Arrieta, pero bueno, creo que la posponemos para principios de marzo y de ahí pues iríamos al País Vasco, donde he estado también con la compañera hablando, que en breve intentaremos también que se haga el efecto, y Madrid, en Sevilla, en Comunidad Valenciana también tenemos parte del grupo de trabajo de Semergen. Y bueno, solo un poco comentaros finalmente otras cosas que estamos desarrollando, como es la estrategia que salió de enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, en la cual participamos, proyectos como el nuevo Alzheimer, estudios de riesgo cardiovascular, hemos hecho algún tipo de máster con la Universidad de Barcelona de problemas neurológicos, y tenemos esta plataforma de pacientes a la cual yo os animo a entréis. El año pasado tuvimos más de 14.000 entradas y es un foro muy seguro y además se responde con cierta agilidad, donde cualquier duda que tengáis en plataforma de pacientes Semergen os vamos a responder. Yo creo que la información en la red está un poco dispersa y hay que saber dónde buscarla. Yo creo que sociedades científicas son un buen ejemplo, y aquí es una plataforma muy interesante donde sí que es bastante práctica. La plataforma de pacientesemergen.es. Y bueno, hemos colaborado también con distintos organismos, sobre todo en demencias, publicaciones. Hemos colaborado con otras asociaciones como la del Parkinson, hemos colaborado con la de Asociación de Familiares de Alzheimer, y bueno, pues tenemos otro tipo de publicaciones de otras enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica dentro de la estrategia de las enfermedades neurodegenerativas. Hemos colaborado con distonía craneofacial, con el síndrome de piernas inquietas, es decir, un poco que sí que estamos abiertos y dispuestos a colaborar con vosotros y que esto sea un impulso, y el año que viene vengamos a contar que hemos hecho esto y más. ¿Vale? Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor que levante la mano y le acerco el micrófono. Voy. Hola, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, lo que quiero decir es que me alegro mucho que se haya vuelto a firmar el convenio con Semergen para el año 2019, porque en mi caso, cuando yo estaba muy malita, iba al médico, pues el médico, la verdad, el médico de atención primaria no sabía muy bien. Y el enfermero siempre me decía, tienes que salir a andar, porque me había subido mucho la tensión. Y a mí me llevaban en coche a la consulta y me tenían que recoger. Y me decía, ¿por qué no andas? ¿Por qué no andas? La tensión la vas a tener siempre por las nubes. Y entonces, yo lo que quiero transmitir, que yo estaba hundida, me encontraba fatal y encima me regañaban porque no andaba. Entonces, me parecen tan importantes estas jornadas que me alegro mucho que se vayan a volver a hacer. Me parecen muy bien. Eso. Gracias. Sí, la verdad es que el desconocimiento es grande de la enfermedad. Por eso el tener algún tipo de colaboración formativa como la que vamos a hacer, donde está el paciente, está el profesional, y además se lo cuenta a sus compañeros o a nuestros compañeros dentro del equipo de atención primaria,
porque es amplio. Pues es que es la única vía, es que no hay otra. Es que debe ser así, más en una patología como la miastenia, en la cual es tan variable y incluso adquiere grados de discapacidad importantes en algunos de los casos. Entonces, pero sí que a lo mejor al profesional, cuando llega un paciente con con algún tipo de problema, le asusta, porque no tiene quizá esa formación, porque tenemos que ver tantas cosas y tenemos tan poco tiempo, que desgraciadamente cada vez, además, tenemos un gran problema en atención primaria, y es la escasez de médicos. Yo no sé si ocurre, pero prácticamente en todas las comunidades tenemos un déficit de médicos de atención primaria. Yo no sé cómo lo van a abordar, pero es complicado. Es complicado porque además se van sumando cupos y tienes que ver al del compañero porque está de baja o está de permiso, y entonces se suma. ¿Sí? Tenemos unas medias de 50, 60 pacientes al día. Entonces, claro, abordar la verdad es que es complicado que en 5 minutos exploremos, hagamos una historia clínica, diagnostiquemos y tranquilicemos, o demos unas pautas o unas normas. Entonces, pero eso con formación y con participación por parte de las asociaciones, yo creo que por lo menos la parte de la experiencia personal como colectivo, me refiero como colectivo de la miastenia, es importante darla a mis compañeros para que tengan conciencia sobre la enfermedad. Yo quiero darle las gracias porque me ha subido la bilirrubina a tope, porque después de la miastenia y después de un cáncer, que todavía lo tengo, me han dicho que todavía está ahí, pensar y decir que tengo 15 años menos, bueno, ese estímulo ya, me voy del congreso escacharrado. Gracias. Sí. La verdad es que ahora el concepto de persona mayor ha cambiado, ¿no? Ahora mismo lo que dicen los expertos es 15 años hasta que fallezca, es decir, quitarle 15 años, pero esos 15 años, ¿dónde se ponen? Hay gente, como hemos visto, ejemplos de personas de 75, 80 que tienen más proyectos vitales y más ganas de vivir que una de 40. Es decir, que un poco ese concepto ha cambiado. De hecho, los nipones, que en esto saben bastante, ya califican en viejo, previejo y superviejo. Y previejo es menos de 75, previejo. Bueno, en fin, son términos que van cambiando. La última. Es que es una curiosidad. Hola, muchas gracias. A ver, sí. Es que yo, por ejemplo, cuando voy a mi médico de atención primaria, entra en mi historia clínica y tiene mi historia ahí entera. Quiero decir, tiene mi historia de mi especialista, del neumólogo, del neurólogo, todo. Y cuando he oído lo de la historia única, no sé si estaba refiriéndote a que es mi médico de atención primaria que tenga mi historia entera, o que haya una conexión. Si vengo a Salamanca, yo soy de Valencia y la tenéis también en Salamanca. No sé si... No está. Te hablo de lo que yo conozco aquí en Castilla y León y un poco de lo que... Aquí tenemos dos historias clínicas diferentes, una en atención primaria y otra es de especializada o del hospital, por así decirlo. Están conectadas, pero no es única. Yo creo que en el resto de comunidades pasa lo mismo. Es decir, tenemos una historia clínica en primaria, donde escribimos lo que nosotros vemos a lo largo de la vida del paciente, en lo que está en nuestro cupo. Y luego, por otra parte, está la de especializada, en la cual hacemos a las pruebas diagnósticas, hacemos a las pruebas de laboratorio, tenemos acceso dentro de la comunidad. Y luego, la conexión entre comunidades es muy variable.
No siempre se puede acceder a la historia de una comunidad a otra, no siempre. Ahora hay una conexión con la receta electrónica, que ya prácticamente se puede sacar en toda España, salvo creo que Madrid todavía no está conectada. Es la única que queda, la única comunidad que queda para poder conseguir tus recetas, tu tarjeta que está en Valencia, a cogerla en Extremadura. O sea, ahora mismo está conectado todo eso, salvo Madrid, que es un avance el poder ir con tu tarjeta y que te den la medicación pues en cualquier lugar de España, la verdad es que sí. Pero la historia clínica todavía le falta un poco de empuje para que podamos ver desde aquí lo que se ha hecho en Valencia. Todavía es complicado. Sí hay un acceso, pero no siempre funciona. Complicado. Y eso sí que se lo hemos dicho desde las sociedades y desde los colegios de médicos al Ministerio para que eso se agilice, porque en pleno siglo XXI que estamos, el que no tengamos la información del paciente que venga a cualquier centro sanitario, pues debería de ser más ágil. Claro. Sí, perdón. Sí. Dentro de la comunidad sí. Es entre comunidades. Dentro de la comunidad sí, no hay problema en las comunidades tienen una implantación de la historia. El problema es que tenemos 17, por así decirlo, sistemas sanitarios, entre comillas. Entonces cada uno tiene su sistema informático de historia clínica, informático. Entonces lo que falta es unirlos, integrarlos y que podamos acceder a la historia clínica de cada uno de vosotros desde cualquier lugar, desde cualquier centro. Eso es lo que nos falta. Buenos días. Bueno, yo quería volver a darle importancia a esas sesiones médicas que tenemos previstas, porque yo acudí a 2 sesiones médicas la otra vez que se hizo, una en Zaragoza y otra en Madrid, y los profesionales que fueron reconocieron, es que no habían tenido un caso, pero ninguno. Y cuando yo salí de esa sesión, salí con la sensación en Zaragoza, igual que en Madrid, que cuando alguna persona con miastenia acudiera a esos profesionales que habían ido a esa charla, por lo menos él iba a saber encaminarlos enseguida al neurólogo porque ya tenía la información necesaria. Entonces son muy, muy importantes. Y me parece eso, que hay que fomentarlas y además agradecer, porque los sacaban de su tiempo libre, o sea, se hicieron a las 3 de la tarde para que los que se iban a su casa se quedaran y los que entraban llegaran antes. Entonces, ya que encima ni siquiera tenían esa facilidad, porque oye, si te escaqueas de tu trabajo una hora, qué bien, pero ni siquiera eso, lo sacaban de su tiempo. Entonces, me parece que son súper importantes y que los profesionales que pertenecen a estas sociedades médicas estén dispuestos a tener esa formación continuada, pues que es muy importante y básico para nosotros, que saldremos del médico con una receta a la que no tendremos un miedo horroroso porque sabemos que el médico nos está recetando algo que sabe. Claro. Y nada más, muchas gracias. Y también un poco siguiendo en esta línea, también el hecho de que en la ponencia anterior hemos visto que con la miastenia hay muchas enfermedades que están asociadas. El hecho de padecer una enfermedad autoinmune es muy proclive de padecer otras. Entonces, que para nosotros es muy importante que el médico de cabecera, ¿no?, o el médico de atención primaria, que es un poco el nexo de unión de todos los especialistas. Es muy importante que nos vea como un ente total y no que acudimos a cada especialista y cada uno se ocupa de lo nuestro. Entonces, ese es un poco el punto de reunión. Para nosotros es muy importante vuestra labor. Sí. Nos llaman el eje del sistema, un poco así nos catalogan, es decir, que somos los encargados de integrar al paciente en su totalidad. Es decir, que el paciente no solo tiene una miastenia, sino que a lo mejor tiene una diabetes, tiene una cardiopatía, es hipertenso, a su vez tiene algún problema social o familiar, es decir, integrar, es verdad. Ese debe ser nuestro trabajo, además de una prevención, es decir, que nosotros debemos evitar también, en cierto modo, o dar
consejos de salud, porque cuando ya está la enfermedad desarrollada, pues ahí ya hacemos otro tipo de prevención, ¿no? Pero esa integración que es uno de nuestros principales valedores, que además es difícil, ¿eh? Además no es fácil porque, claro, integrar todo eso adecuado e individualizado al paciente, porque nuestra gran suerte es que os conocemos. Os conocemos desde hace años porque habéis venido a nuestra consulta, os conocemos, sabemos quién es la familia, qué os ha pasado. Es decir, tenemos más afortunadamente tenemos más información que el resto de especialistas, donde a lo mejor os ven una vez en la vida o una vez al año en el mejor de los casos, y tampoco tenéis el acceso directo. Con nosotros tenéis el acceso 365 días al año, o prácticamente eso, ¿no? Prácticamente. Cada vez menos porque cada vez tenemos menos tiempo, pero sí, que es un acceso, una puerta abierta, es la puerta del sistema. Y esa es nuestra ventaja también, esa es nuestra ventaja. El conocer al paciente de forma más integral. Y eso es lo que debemos nosotros aprovechar para manejar no solo el tratamiento de la miastenia, al cual ya me voy yo informando y ya me voy yo concienciando de qué es lo que te viene bien, o aparte de integrar con otro tipo de tratamientos, claro. Entonces es dar confianza y dar pues tranquilidad, que también eso es importante. Yo también me quería unir al agradecimiento de Nieves que ha hecho a Semergen. Yo también participé con el doctor Arrieta en Segovia en 2 jornadas y la sensación fue tremenda. O sea, los médicos estaban muy a adquirir toda la información que pudieran, pero también les importaba mucho la información que yo como paciente les podía dar. Querían que la información del médico pasara corriendo para hacerme a mí muchas preguntas. Y eso también es bueno porque las experiencias que nosotros podemos tener a la hora de acudir a un médico les pueden valer a ellos para diagnosticar a otros futuros enfermos. Entonces también es buena experiencia esa. Sí, es verdad, sí. Sí. Bien, queríamos por nuestra parte agradeceros siempre a Semergen pues la acogida que hemos tenido desde el primer momento. Después haremos algún comentario del camino, pero fue con vosotros con quien hicimos el primer Camino de Santiago y los que nos acompañasteis. Aquello sí que sirvió mucho y además nos lo trasladasteis. El pasar 24 horas con un paciente con miastenia sí que os dio mucha información, incluso con datos que ellos no tenían en cuenta a la hora de cuando recibían a un paciente en su consulta. Entonces, ahí inició ya nuestra colaboración médico-paciente. Sabéis que desde la asociación ya hemos hablado de la parte social, pero siempre trabajaremos con sociedades médicas, porque bueno, pues sois los profesionales que al final de cualquier problema nuestro sois los que nos vais a tratar. Entonces, la asociación siempre trabajará con vosotros, vamos a potenciar como sea el trabajo con medicina interna. Muchísimas gracias y siempre queremos caminar con vosotros y que la información que hemos puesto en la página de antes, siempre que sea una información de calidad, no vale lo que leemos en cualquier sitio de Internet. Podemos sentirnos en algún momento acompañados por la experiencia de otra persona, pero eso que sepamos siempre que no sirve. Lo que le sirve a otro de medicación y lo que le sirve a otro en un momento dado no nos sirve a nosotros. Y donde tenemos que estar siempre es con el profesional que nos está tratando. Con él podremos discutir o podremos decirle qué nos pasa o qué no nos pasa, pero esa medicación y con lo que él hablemos es lo que nos tiene que servir y acompañar. Bueno, pues te voy a despedir ya, Pablo. Vale. Un momento. Bueno,